Creo que a todos nos gustan las historias. No sé si sea tu caso, pero en mi caso las historias, los cuentos, las narraciones, me gusta mucho tenerlas presentes y recordarlas también. De hecho, la Biblia es una colección de las historias de la intervención de Dios, de cómo Dios interviene en las vidas de personas. Y entonces nos platica la historia de Moisés, de cómo Dios le habló, lo llamó. Nos platica la historia de Jonás, de ese profeta rebelde que no quería ir a donde Dios le dijo. Nos encontramos con la historia de David, el rey David. Es una historia por demás fascinante. En fin, muchas historias, pero quizá la historia justamente por excelencia, pues definitivamente que es la historia de nuestro Señor Jesús. 4 libros del Nuevo Testamento se dedican específicamente a platicarnos historias llenas de enseñanza y llenas de Dios, llenas de la intervención de Dios en la vida de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros abrimos las páginas del Apocalipsis, no encontramos historias, pero sí encontramos un llamado a recordar cosas importantes que tienen que ver con alguna historia. El texto que te voy a leer, lo leíamos el día de ayer en el devocional, pero este texto nos va a decir algunas cuantas cosas por demás valiosas. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El texto dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estas dos cosas son muy importantes para recordar las historias de Jesús. Al que nos está amando, me parece que es una mejor traducción. Nos amó, me parece que suena como a pasado. Pero la intención de Juan no es solamente hablar sobre el pasado, sino hablar del presente. Y en épocas apocalípticas, como las que él está viviendo, el autor Juan, y como las que los hermanos del siglo I están viviendo, ¿sabes qué era su más grande necesidad? Yo creo que recordar la historia del amor de Jesús. No hay nada absolutamente, creo, que sea más revolucionario que recordar la historia del amor que Jesús ha tenido para nosotros. El texto, de hecho, el texto más famoso de la Biblia tiene que ver con eso. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Entonces, el autor de Apocalipsis llama a algo extraordinario a los hermanos que están en una total depresión, en una total angustia, en una total desesperación. Los llama a algo, los llama a recordar el amor que Jesús ha tenido para ellos. Les dice así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, les llama a enfocar su corazón en el amor que Dios ha manifestado sobre sus vidas. Y sí estoy convencido que cuando atravesamos momentos de dificultad, momentos de adversidad, momentos de crisis, como te repito, están experimentando estos primeros lectores del Apocalipsis en el siglo I, sí creo que vale la pena, y algo que nos revoluciona o que revoluciona el pensamiento es saber que alguien nos ama, sabernos amados, porque si algo están experimentando ellos de parte de sus vecinos, de parte de sus comunidades, de parte de las autoridades
lo que están experimentando es agresión, odio, rechazo y malos tratos. Entonces, Juan lo que hace es decir, oye, pero déjame decirte algo. Te hablo de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, pero te hablo de parte de aquel que nos está amando y que no ha negado ni un momento su deseo y su compromiso de seguirnos amando. Entonces, es importante que centres tu corazón, parece lo que decir, parece que es lo que el autor dice entre líneas. Es importante que centres tu corazón en el amor que Dios tiene contigo, en este caso nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes cómo demostró ese amor contigo? Lavándonos de nuestros pecados con su sangre. Es decir, te pido que voltees hacia la cruz. Te pido que mires a Jesús colgado de una cruz, gritándote que te ama intensamente. Que es cierto, hay circunstancias muy difíciles en tu vida a tu alrededor, muy complicadas, muy complejas, pero algo que vale la pena recordar, la historia que vale la pena recordar, es la historia de nuestro Señor Jesucristo, yendo hacia la cruz, yendo con decisión y convicción hacia la cruz, para gritarnos que nos ama. Y nos mostró su amor entregando su sangre para lavarnos de nuestros pecados, para arrancar de nosotros el pecado, lo que nos distanciaba de Dios. Así que creo que es importante que nosotros regresemos también a recordar esa historia. Cada vez que hay un momento de crisis, cada vez que vivimos momentos apocalípticos como los que estamos viviendo, o cada vez que sea necesario, es importante centrar nuestra atención en aquel que nos está amando. Hoy mismo, nuestro Señor Jesucristo nos está amando. Y eso lo demostró dando su vida en sacrificio para quitarnos, arrancar de nosotros esa maldad que tanto nos carcomía, para quitar de nosotros las heridas de nuestra alma, para sanar nuestra existencia, que a veces pudiera ser difícil, solitaria, abandonada, en fin, tantas historias trágicas que cargamos luego a cuestas. Nuestro Señor Jesús vino para dar su vida y dar su sangre, para curar de nosotros todas esas cosas que había en nuestra alma. Así que en momentos apocalípticos creo que vale la pena recordar que Jesús nos sigue amando y que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Qué te parece si centramos nuestra atención en eso y valoramos ese acto de amor profundo que nuestro Señor Jesucristo ha tenido con nosotros? Vamos a orar, ¿te parece? Señor Jesús, cuántas gracias te damos por entregar tu vida, por entregarte totalmente y con tus actos, no solo con tus palabras, sino con tus actos decirnos que nos amas, que quieres por todos los medios que nosotros te conozcamos, que quieres por todos los medios que sepamos que tú has hecho un compromiso con nosotros. Gracias, bendito Dios. Necesitamos esto en estos días de crisis y de incertidumbre. Necesitamos que vuelvas a gritarnos que tu amor está allí siempre, inconmovible,
que no se ha ido para ningún lado, que tú nos sigues amando y sigues comprometiendo tu vida con nosotros. Ayúdanos a recordar este acto de amor tuyo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.